Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 27 de abril de 2017. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Venezuela aislada del resto de América. La OEA hará su reunión. 19 cancilleres la pidieron. Y eso significa que Venezuela va a tener que enfrentar el debate, porque le piden es reglas democráticas justas, tratamiento adecuado de la oposición y una estructura política que permita que el país funcione. Pues Venezuela ya notificó, lo dijo Maduro, lo dijo la maravillosa canciller que tiene, Delcy Rodríguez, que se retira de la OEA. Creyendo que con eso neutralizaba la reunión y que la OEA no se reuniría si Venezuela manifestaba su decisión de retirarse. Pues le dijeron que puede retirarse y que las cosas continúan y que todo sigue su camino. De manera que hoy Venezuela pedirá su retiro de la OEA. Mientras tanto sigue la represión brutal de la policía y de las fuerzas paramilitares de Venezuela contra la gente, contra los manifestantes, contra un pueblo que todo lo que está pidiendo son elecciones libres y un gobierno digno y libertades para todos, y que empiece la recuperación de un país, lo que costará probablemente varias generaciones, a un país que se lo robaron, como se están robando a Colombia sin que nos demos cuenta. Vamos para allá. Venezuela es el espejo donde nos tenemos que mirar. Venezuela, ayer, más muertos, ya ni se sabe qué es lo que está sucediendo en Venezuela, más detenidos, más heridos, más brutalidad, y por lo mismo, y con mayor razón, más carencias, más déficit, más problemas. La situación económica de Venezuela es absolutamente insostenible desde todo punto de vista, y el país más rico de América está en lo que está. La ETA, la organización terrorista más antigua y mortífera de Europa, le da un premio especial a Santos y a Timochenko. Entonces viajan para recibir el galardón, semejante galardón. El señor Jaramillo, Sergio Jaramillo, quien tuvo vergüenza y no recibió el premio para Timochenko, sino que el premio para Timochenko lo recibió Santiago. Entonces, Santos y Timochenko. Dicen por ahí popularmente que mi Dios los cría y ellos se juntan. O que esos son las afinidades selectivas. ¿Y quién les da el premio? La ETA. La ETA, la organización terrorista más temible de toda Europa y la más despreciada y la más despreciable. Hay en España una reacción muy fuerte porque se está diciendo que Rajoy le daría a la ETA una impunidad parecida a la que Santos le dio a las FARC. Y eso no lo van a tolerar los españoles. Las FARC lo tienen todo. Ya ayer, contra viento y marea, les aprobaron su conversión en un partido político, les dan más dinero del que tendrá ningún partido político, les enciman 20 emisoras de FM que no ha tenido ningún partido político en la historia, y obviamente
sí van a hacer política y van a venir al Congreso. 5 curules les dieron en el Senado, 5 curules en la Cámara de Representantes, 16 curules en circunscripciones especiales que no se han dicho cuáles son, es porque pueden hacer campaña. Y si pueden hacer campaña es porque nadie los va a castigar. Impunidad total. Lo dijimos 1.000.000 de veces, lo dijo el presidente Uribe sin descanso. Todo esto va hacia la impunidad total para las FARC, lo que es un pésimo precedente. Es que las leyes penales tienen un valor ejemplarizante que estos ignorantes no han comprendido o no quieren comprender, y es elemental. Si la ley es severa y es dura y castiga gravemente a los delincuentes, los potenciales delincuentes se cuidan, porque saben lo que les espera en caso de que cometan un delito que merece grave castigo. Pero si al contrario, a los delincuentes los premian, entonces todos quieren competir con esos delincuentes en las hazañas criminales. Y eso es lo que está pasando en Colombia, y entonces ahora están las BACRIM y están todos diciendo, si quieren arreglar conmigo, arreglan, pero ¿qué me dan? Empezando por qué le den la franquicia para seguir delinquiendo con la cocaína, que fue lo que la Corte Constitucional confirmó ayer. La Corte Constitucional, señores, es el principal elemento disolvente de la nacionalidad colombiana. La Corte Constitucional es un conspirador permanente contra el futuro del país. Entonces ayer los científicos de la Corte Constitucional resolvieron que el glifosato es dañino, que es dañino para la salud. Y uno se pregunta, ¿para la salud de quién? A ver, señores magistrados, ¿ustedes saben dónde están los cultivos ilícitos? No es en el Valle del Cauca, no es en la sabana de Bogotá, no es en la zona cafetera. ¿Dónde están? En la selva. En la selva. Ustedes están protegiendo la salud de los micos y de las culebras y de los bandidos, porque los únicos que están cuidando los cultivos son los bandidos. Entonces, con argumentos especiosos, porque no es verdad que el glifosato sea cancerígeno ni cosa por el estilo. Lo que produce todos estos efectos son los precursores químicos que utilizan esos pobres campesinos para preparar la pasta de coca y después el clorhidrato de cocaína. Eso no preocupa. Eso sí no es dañino. De manera que paren la fumigación, porque la coca, esa no es dañina. Nos destruye los bosques todos los años, nos envenena los ríos, envenena a la juventud colombiana, pero eso no es dañino. Cuidado con el glifosato, dicen los magistrados de la Corte Constitucional. Cuidado con el glifosato, eso es terrible. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo probó? Pero además, el glifosato se usa para que no pase todo lo demás. ¿Ustedes no saben qué pasa con la coca, con los sembrados de coca? ¿No saben? ¿Nadie les ha contado que el país se envenenó, que los jóvenes y los niños de Colombia están envenenados por la maldita coca que ustedes, magistrados de la Corte Constitucional, protegen? Bueno, en eso estamos. La Casa Blanca revela cuál es el proyecto de reforma tributaria que le permitirá a los Estados Unidos crecer exponencialmente, rebajar la tarifa del impuesto a las empresas del 35% al 15%, al 15%. Se dice que puede haber debate, que el Congreso lo discutiría y que terminaría por aprobar un 20%. Si fuera un 20% de tributación, los Estados Unidos se van a llenar de capitales y a llenar de empresas. No les quepa sobre eso la menor duda. El desideratum es la baja de los impuestos, menos a estos patriarcas de acá que resuelven que el remedio para la tributación es subir la tarifa. Se les olvidó que hay un señor llamado Laffer que hizo una curva donde demuestra que las mayores tarifas de impuestos lo que hacen es bajar el recaudo, porque la gente empieza a no pagar, porque se desestimula la inversión, se desestimula el trabajo. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia y qué es lo que va a pasar en Colombia? Con esta actitud absurda, perdónenme la expresión, pero idiota, de subir los impuestos.
un país que tiene una carga tributaria del 70%. ¿Quién trabaja en Colombia? ¿Quién viene a Colombia a trabajar? ¿Quién invierte un peso en Colombia si le dicen el primer día que tiene una carga tributaria del 70%? ¿Quién? Y que además le dicen que tienen las famosas consultas que se inventó la Corte Constitucional en otro de sus golpes de Estado y que hay que preguntarle a las comunidades todos los días qué quieren y qué les gusta y qué no les gusta. Entonces, Colombia le cerró las puertas a la inversión, Colombia está condenada al fracaso, Colombia está condenada a una crisis parecida a la de Venezuela. Mientras tanto, sigue su camino para ser aprobada la ley de reforma agraria que va a acabar con el campo colombiano. 3 millones de hectáreas que están pactadas con las FARC para ser expropiadas, porque de qué otra manera se hace el fondo de tierras a 3 millones de hectáreas productivas. Y eso vale todo el dinero del país. Y 7 millones de hectáreas de normalización, pero ojo, como no existen las 7 millones de hectáreas de normalización y que los campesinos normalizados, entre comillas, no van a tener un globo de tierra suficiente, se les completa con globos de tierra aledaños. Total, es la expropiación plena del campo colombiano. No va a quedar propiedad privada en el campo colombiano, sino toda en poder de las FARC y de los amigos de las FARC. Y hablábamos de la manera como se destroza la economía colombiana. Ya nuestro querido amigo el Tartufo, Maya Villazón, acaba de presentar la cuenta, pues que es una cuenta tan caprichosa como todas las demás cuentas, pero seguramente muy por debajo de la realidad, de que en los próximos 20 años Colombia tendrá que dedicar 10 billones de pesos de hoy. Obviamente esto tiene que ser en moneda constante, hasta al Tartufo no se le ocurriría otra cosa. 10 billones de pesos adicionales para cumplirle a las FARC. Oigan, 10 billones de pesos adicionales. ¿Qué es la diferencia entre la vida y la muerte? Entre que haya inversión o no haya inversión. Se ha presentado una gran solución para el hacinamiento carcelario. Es que en Colombia somos muy creativos, somos muy llamativos en estas materias de idearnos cosas significativas. Ya está la fórmula para el hacinamiento carcelario: soltar los presos. No se nos había ocurrido antes. Entonces, la cosa es muy sencilla. Sobran 30.000 presos o 40.000 presos, pues suéltelos, mándelos para la casa, y entonces así no hay hacinamiento carcelario. Un gobierno que no construyó una cárcel, no construyó un calabozo, mientras suben y suben las necesidades de establecimientos carcelarios con el crecimiento de la delincuencia en todos los niveles. Entonces, la mejor solución es mandar los presos para las casas. Eso está muy bien. Acusados 16 militares chilenos por caravana de la muerte. ¿Cuándo ocurrió aquello? En 1973. De manera, eso es simplemente, independientemente de que esos chilenos sean culpables o no culpables, les estamos diciendo que 45 años después, cuando ya están ancianos, los van a meter a todos a la cárcel. Ya no tiene problemas, ya no existe el general Pinochet, ya el ejército está entregado, ya nadie se acuerda de estos servidores de las fuerzas militares de Chile, que en el año de 1973 dicen que asesinaron a una gente. Y si la asesinaron, ¿por qué nunca se ha hecho el proceso? Se hace 45 años después. Es para que nuestros militares lo recuerden. De manera, señor general Mejía, que conserve su salud para que dentro de unos cuantos años aguante el carcelazo. Se está pidiendo que los nuevos magistrados de la Corte Constitucional no tengan vínculos con el gobierno. Eso es tan elemental que no lo dice la ley porque pues se cae de su peso. ¿Cómo es que el gobierno va a nombrar jueces para que le resuelvan sus problemas desde el punto de vista del derecho constitucional a unas personas que han sido sus subalternos, a los que les ha dado de comer? Eso es escandaloso. Pero si lo proponen es porque se sabe que el gobierno va a llenar la nueva Corte Constitucional de empleados suyos. ISIS habría ejecutado por lo menos 10 civiles en Mosul.
sigue esta tragedia humanitaria. Se pregunta la gente si habrá continuidad en los diálogos internacionales con Irán. Es que se está venciendo el término que tenía el acuerdo con Irán, suscrito con Obama, que resolvió hacer acuerdo también con todos los bandidos. Irán es el gran peligro para la paz del Oriente, el gran enemigo de los Estados Unidos. Obama, muy a su estilo, resolvió conversar con ellos y conversar con todos. Ese pacto ya vence. ¿Volverá a hacerse otro pacto parecido? Irán ya está fortalecido, ya restableció sus líneas de producción de petróleo, ya hizo todo lo que quería hacer para no tener problemas y para subsistir a un eventual bloqueo de parte de los Estados Unidos. Trump quiere que Estados Unidos salga inmediatamente del TLC con Norteamérica. Esa es noticia de última hora. Y en un día como hoy, año 711, Tarik, al mando de árabes y de bereberes, pasa el estrecho de Gibraltar y empieza la penetración, la invasión a España, que tomaría hasta el año de 1492, cuando el gran capitán Gonzalo de Córdoba derrota a los árabes en Granada. De manera pues que 711 a 1492, casi 8 siglos de dominación árabe empezaron un día como hoy, cuando Tarik cruza el estrecho de Gibraltar. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Los invitamos a que nos sigan desde nuestra señal en Internet, en Wonder Radio y Tuning, escribiendo La Hora de la Verdad. Allí encuentran audio de la más alta calidad. Lo mismo que como todos los días nos sintonicen en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali, 970 AM en Bogotá y en Radio Sabana de Sincelejo, 1370 AM. Y recuerden que estamos minuto a minuto todo el tiempo en Twitter y redes sociales con las noticias y con los temas que son de su interés. Y un saludo muy especial a todos los oyentes que nos siguen por Internet desde diferentes puntos de Colombia y del mundo. Recuerden, como siempre, que a través de nuestra página de Internet nos pueden escuchar en vivo y en diferido y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. En esta dirección www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. Son las 6:19 de la mañana. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Muy buenos días, así es. Bueno, es obligación abrir con Venezuela. El vecino país sigue viviendo una situación absolutamente caótica. Ustedes lo ven todos los días en los medios de comunicación. Vemos las protestas, las violentas represiones por parte del gobierno de Maduro. La situación es tan grave que la OEA, Organización de Estados Americanos, decidió convocar una reunión de cancilleres de la región para estudiar la crisis tan seria que atraviesa la nación. Y esto no le gustó nada a Venezuela, quien ya había amenazado, ¿no?, con retirarse de la OEA en caso de que se llevara a cabo esa reunión. Y efectivamente así lo hizo. Ayer la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, anunció el retiro de Venezuela de la OEA y dijo que hoy precisamente presentarán su carta de renuncia en un procedimiento que tardará 24 meses y con el saldo de la deuda de Venezuela, que es casi $9 millones, 8 y piquito. La resolución para la cita de cancilleres fue aprobada por un grupo de 19 países, entre los que, como se pueden imaginar, no está ni Venezuela ni Nicaragua. Estuvo Colombia, hay que decirlo, a favor de esa reunión de cancilleres. En definitiva, las cosas se ponen cada día peor en el vecino país, donde ya van 29 muertos en las protestas, cientos de detenidos y un caos absoluto y total. Hasta el hijo del defensor del pueblo en Venezuela, que es chavista, le pidió a su papá que hiciera algo para evitar tanta injusticia. Gibran Escap Fornino, hijo mayor del defensor del pueblo, Tarek William Saab, dijo esto. Si quieren, escuchamos un poquito de ese video que corre por las redes y que expresa el sentir de muchos venezolanos. Escuchemos. Como
Como ciudadano y estudiante de Derecho, veo con preocupación la ruptura del orden constitucional en Venezuela, causado por la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Es por ello que a través de esta carta fijo mi posición libremente ante el país como venezolano y como hijo mayor del defensor del pueblo, Tarek William Saad, mi papá. En primer lugar, quiero desmentir que tanto yo como mi hermana Sofía, de 18 años de edad, y mi hermano menor, de 14, hemos recibido algún tipo de amenazas. Hago esto motivado por los principios y valores que me enseñó mi papá, cosa por la cual te agradezco. En segundo lugar, condeno la brutal represión por parte de los cuerpos de seguridad de la nación, de la cual fui víctima el día de hoy, como también lo fue Juan Pablo Pernalete, de 20 años de edad, estudiante universitario a quien le quitaron la vida debido al terrible e inhumano uso de los gases lacrimógenos luego de que sufriera un impacto en el pecho. Ese pude haber sido yo. Por último, me dirijo directamente a mi papá. Papá, en este momento tienes el poder de poner fin a la injusticia que ha hundido al país. Te pido como hijo y en nombre de Venezuela, a la cual tú sirves, que reflexiones y hagas lo que tienes que hacer. Te entiendo, sé que no es fácil, pero es lo correcto. Termino pidiendo en fin, ¿qué más quiere escuchar el mundo, no? Para percatarse de la dictadura que sufre Venezuela. ¿Y cuándo van a empezar a exigirle al gobierno de Maduro que respete la democracia y no esa cantaleta que le dicen todos los países de resuelvan sus conflictos por el camino del diálogo? Porque yo hago esta pregunta. ¿Se puede dialogar con un tirano? Y con un hombre brutal que manda a sus agentes a que asesinen a la gente en la calle, a que la golpeen brutalmente. Esto es espantoso y lo vemos todos los días. Ya por lo menos la OEA tomó esa determinación, pero los países mudos, Juan Manuel Santos se manifestó convocando o poniendo su firma para que se convocara la reunión extraordinaria de cancilleres de la OEA, pero no levanta su voz, ni dice una palabrita, ni le recuerda a Maduro que fue su nuevo mejor amigo, pero que ya no lo es, porque está maltratando al pueblo venezolano y está maltratando los principios elementales sobre los que se soporta una democracia que pretenda ser auténtica. Lo que hay en Venezuela es una tiranía insoportable, y aquí recordamos el pensamiento de Santo Tomás de Aquino cuando hablaba del derecho a la rebelión contra las tiranías insoportables. Eso está en la Suma Teológica Segunda de Santo Tomás de Aquino. El derecho a la rebelión contra la tiranía insoportable. Entonces, ¿qué se sigue para Venezuela? ¿Qué se sigue para el mundo? Los Estados Unidos, como a la expectativa, bastaría que le cortaran el chorro a Venezuela y que no le compraran el 1.000.000 de barriles de petróleo por día, que es lo único que tiene Venezuela para comprar comida y para tratar de aliviar su situación, que no es aliviable, para tratar de mantenerla, de prolongar esta agonía, que no es la agonía de un establecimiento ni de un gobierno, sino la agonía de todo un pueblo. Los venezolanos merecen nuestra solidaridad. Estamos con ellos, no desde ahora, como Juan Manuel Santos, pues que a última hora, cuando las ratas saltan de los buques, entonces son muchas de ellas las que salen corriendo y dicen que ese buque no les gusta. Nosotros lo estamos diciendo desde hace años, desde el señor Hugo Chávez, que resolvió establecer una dictadura marxista-leninista, que es la misma que nos tienen recetada en Colombia, porque Juan Manuel Santos está contra Maduro por razones de pura conveniencia, pero está montando en Colombia una dictadura marxista-leninista para que nos pase lo mismo o algo peor de lo que le está ocurriendo a Venezuela. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 27 de abril del año 17, son las 6:30 de la mañana. El costo de eso que llaman la paz, para darle gusto a 7.000 criminales, será el de 208 billones de pesos, según el Contralor, quien se estrenó su fuerza de voluntad. El costo de la implementación del acuerdo de paz en los próximos 20 años, repito, 208
billones de pesos. O sea, para los próximos 5 presidentes. Y agregó el tartufo Maya Villazón en el externado de Colombia, que eso implica no solamente el esfuerzo presupuestal, sino que se va a hacer y la forma en cómo se va a ejecutar ese presupuesto, y no la vigilancia, porque esos son recursos que serán invertidos en las regiones, en los territorios. Sostuvo el tartufo que los dividendos de la paz no pueden verse amenazados por grupos criminales que copen los territorios que denominaban las FARC y que dominaban las FARC y hagan inviable una reducción del gasto en fuerza pública, por lo que hay que tomar medidas al respecto. Abro comillas, el gasto en seguridad y defensa nacional le cuesta al país 34 billones de pesos, por lo que la sociedad espera que con 500.000 hombres las fuerzas militares y de policía ocupen los territorios y ofrezcan las garantías para el disfrute de los derechos, cierro comillas. Doctor Londoño, el castrochavista de Juanpa quebró esto. ¿Qué significan entonces 10 billones de pesos adicionales? La quiebra total del país. No sé cómo hace el tartufo para prolongar esto en 20 años, para prorrogarlo por 20 años. Todos los cálculos se estaban haciendo por 10 años. No conozco otro cálculo de 20, sino el que apareció ayer, movido por este contralor que no controla nada y que no sabe nada y que no entiende nada. Y que entonces ahora está hablando de 208, que es la cuenta final. Esa cuenta sí es irremisible. Sí. ¿En cuánto tiempo? ¿En 20 años o en 10? Si es en 10 años son 10 billones de pesos adicionales. Les recuerdo una cosa, William. La reforma tributaria que acaba de aprobarse y que ha quebrado al país y que lo ha conducido a una situación de postración como la que estamos viviendo, fue para conseguir un poco más de 6 billones de pesos. Luego, estos 10 billones de pesos son 1,5 veces todo lo que se pretende recaudar con la reforma tributaria. ¿Cómo le parece? Ay. Y eso durante 10 años consecutivos. Nos condenaron a la miseria. Acabaron económicamente con el país para darle gusto, como usted bien lo dijo, a 7.000 bandidos que no quisieron entregarse en su momento, y que vaya uno a saber si son los 7.000, porque nadie nos ha dicho que esos tipos que están metidos en las zonas de tolerancia que les reservaron las 26 sean bandidos de las FARC. Ahí vienen los amigos, ahí vienen las amigas, las concubinas, ahí están todos metidos. Serían 3 o 4.000. Para 3 o 4. Para 3, claro, para 3 o 4.000 bandidos, todo el esfuerzo económico de la nación, el empobrecimiento, el desempleo, la tragedia nacional, para quedar muy bien con 3 o 4.000 asesinos, criminales, ladrones, salteadores de caminos, violadores de niñas. Bueno, esa es la realidad, de manera que, convertida a cifras, así es. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días, y muy buenos días para todos nuestros oyentes y para los compañeros aquí en la mesa. Los gremios han pedido al Banco de la República y al Ministerio de Hacienda que se bajen en 100 puntos la tasa de intervención interbancaria, es decir, que pase del 7 al 6%, en aras de darle oxígeno a la economía. La Junta del Banco se reunirá mañana para definir el asunto, y la mayoría de los analistas sugieren que de darse una reducción en la tasa difícilmente sería de 50 puntos para quedar en 6,5%. Las medidas, doctor Londoño, son urgentes, pues la economía no está bien y todos los indicadores preocupan, sin que el gobierno muestre un interés por querer retomar el rumbo. El índice de seguimiento a la economía del DANE cae, como lo hemos dicho aquí, y el Banco Central indica que la economía, produciendo al tope, cosa que no está ocurriendo, crecería máximo al 3%. Por otra parte, ayer publica el diario El Espectador en su portal
que están en peligro inversiones por 10 billones de pesos en proyectos energéticos. 2 palabras mortifican a los grandes empresarios: licencias y consultas. El gobierno no tiene claridad con relación a la política energética y las entidades se contradicen entre sí. Importantes inversiones que han sido aprobadas en un primer momento y que ven la posibilidad de llevar a cabo proyectos de la mayor relevancia tienen que enfrentar los peros que, empoderados por la Corte Legislativa, expresan los alcaldes y concejales, entre otros. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la ANLA, por su parte, se demora mucho en el estudio de las licencias y los criterios son poco claros. Ello hace que muchos inversionistas prefieran buscar otro camino, asunto gravísimo para el país, pues se requiere cuanto antes fortalecer el sistema energético. Y doctor Londoño, mientras en Colombia la reforma tributaria tiene a la economía al borde del abismo y a los empresarios enfrentando caídas gravísimas en sus EBITDA, Trump anuncia una gran reforma en los Estados Unidos que busca una reducción importantísima de los impuestos, además simplificando todo el proceso de declaración. Las empresas pasarían a pagar una tasa única de 15%, asunto que el Congreso no ve con buenos ojos y aprobaría una tasa del 20%, pero es que hoy pagan el 35%. Los individuos pagarían una tasa de 10, 25 o 35 dependiendo de sus ingresos, cuando actualmente pueden pagar hasta el 39,6%. En Colombia, el gobierno quiere más impuestos y ya se dice que viene otra reforma tributaria. ¿Qué diferencia? Prosperidad para todos. Otra reforma tributaria para aplicarle a quién y para cobrar qué. Porque es que ya se hizo la reforma tributaria del IVA con el 16%, subiendo del 16% al 19% la tarifa. Y todo parece indicar que el recaudo final va a ser menor, porque es tal el golpe que le han metido al consumo. En abril cayó más de 7% y marzo también fue un pésimo mes. Y abril, con Semana Santa incluido, va a ser peor. Entonces, ¿el resultado final cuál es? Más alta tarifa y menos recaudo. Buen negocio. Entonces, otra reforma tributaria subiendo más las tarifas. En un país cuya carga tributaria, toda combinada, se calcula en más del 70%. La cuarta más alta del mundo. Y por eso la gente no viene aquí a trabajar. Y los que están aquí no están pensando en hacer inversiones, sino en salir corriendo. Y en los Estados Unidos les dicen, vénganse para acá, la mayor nación del mundo, con las mayores oportunidades del mundo, que en lugar de 35% para las empresas, les voy a cobrar el 15%. Si lo dejan en el 20%, vea Santiago, no va a haber dónde meter los recursos y los empresarios que salgan corriendo para los Estados Unidos a buscar esas ventajas. Claro. Pero con absoluta seguridad. Es que bajar la tasa del 35 al 20, doctor Londoño. No, pues hágame el favor. Es una salvación. Lo que eso significa para las empresas, lo que eso significa para su capacidad de inversión, de evolución, de tecnología, de creación de empresas nuevas. Es que eso no lo han descubierto, que la primera condición para la inversión extranjera o la privada es un tratamiento tributario adecuado, es decir, que sea posible, es decir, que se convierta en un estímulo para invertir. Cuando es la ruina, la gente no invierte. Que tan sencillo, ¿no? Tan sencillo como eso. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Día histórico para la vergüenza del legislativo en Colombia fue el de ayer, cuando en medio de jugadas propias de un ludópata lograron aprobar en último debate en Senado el proyecto de acto legislativo 03 de 2017 que permite, óigase muy bien, a las FARC tener curules gratis, 5 en Cámara, 5 en Senado y además 16 circunscripciones especiales. En Cámara, por supuesto. También tendrán financiación especial por encima de cualquier otro partido que haya en la historia de Colombia. Pese a la poca asistencia de los senadores y la llegada tarde al debate del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, cuando parecía que se aplazaría la plenaria para hoy porque no había los votos suficientes para el proyecto, de manera sorpresiva llegaron los senadores que faltaban de la Unidad Nacional
que como es normal en ellos, casi nunca asisten, pero esta vez sí llegaron para salvar el proyecto del gobierno y de la guerrilla de las FARC. Durante la sesión, y cuando se disponían a entronar en el poder a las FARC, que hoy pueden estar tranquilas porque no pagaron un solo día de cárcel, pero sí les aseguraron las curules en el Congreso, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, explicó lo que debería preocupar a cualquiera de esos congresistas que anoche aprobaron este acto legislativo. Hoy, el Senado tiene 102 senadores y en virtud del regalo de Santos a las FARC serán 107. Pero también se aprobó la ley estatutaria de oposición que entrega una curul más en el Senado al candidato a la presidencia de la República que quede segundo en la votación, y en esto quedaríamos en 108 senadores. Dijo Cristo que si las FARC logran los votos necesarios para sumarle al regalo de las 5 curules 2 más, por ejemplo, entonces esas no serán nuevas curules, sino que se tomarán de los 100 curules que hay dispuestas, que hoy están ocupadas por los distintos partidos con representación. En otras palabras, las FARC sí podrán quitarle escaños a los congresistas que están hoy sentados en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes y que sin pensar entregaron el poder legislativo asegurado a las FARC del 2018 al 2026. La llegada de las FARC podrá significar todo menos que la paz, pues lograron el gran objetivo que es el de poder, sin un solo voto en el legislativo, gracias a unos desprevenidos legisladores que se dejaron comprar, no por la paz, porque eso no existe, porque eso no es palpable, quizá por otras cosas que cuestan más, entregaron el país. Recuerdo el triste episodio narrado en el Evangelio de Mateo, doctor Fernando. Fue Judas Iscariote quien entregó a Jesucristo por 30 piezas de plata para ser asesinado. Digo algo que estoy seguro, y es que, como a Judas, estos señores que entregaron el país, los colombianos, no le aceptarán o recibirán las excusas o perdón por haber vendido nuestro país por unas cuantas monedas de plata. O cuántas monedas de plata o unos cuantos gramos o kilogramos de mermelada, que es como se llama esa figura detestable que tenemos. Así pues que 16 circunscripciones electorales en los sitios que le convenga a las FARC para ganar todas las elecciones como la acaban de ganar en Tumaco. Esto no es teoría, esto ya está comprobado. La capital cocalera del mundo, que es Tumaco, tiene alcalde de las FARC. Y por ahí vamos a seguir. Entonces en la Cámara de Representantes habrá 21 representantes adicionales. 5 gratuitos y 16 también gratuitos en el fondo, que son los de las 16 circunscripciones electorales. Y la noche que llega, y el partido de las FARC es el partido que más dinero tiene los 26 pueblitos de La Paz, que son 26 lugares para hacer proselitismo como le da la gana, y tendrá 20 emisoras de FM. No sé por qué ese tema no se discute, Demar, y por qué no lo consideran. Lo que significa una emisora de FM, imagínense 20 regadas en todo el país. Muy bien. Tata Castro. Doctor Londoño, y a todos los oyentes, muy buenos días. La tenista rusa María Sharapova tuvo un regreso ganador ayer miércoles en el circuito de la WTA tras vencer a la italiana Roberta Vinci en la primera ronda del torneo de Stuttgart, luego de 15 meses sin competir por sanción. A pesar de las fuertes críticas de diferentes jugadoras y algunos silbidos en su presentación, Sharapova se aisló de todo y venció 7-5 y 6-3 en 1 hora y 43 minutos a la italiana, quien también había manifestado su rechazo por la invitación de la rusa a este torneo. En la próxima ronda de este evento, que ya lo ganó en 3 ocasiones, se enfrentará a su compatriota Ekaterina Makarova en octavos de final. 463 días pasaron para que la rusa volviera a competir y celebró su triunfo como si se tratara de otro título de Grand Slam. Allí sí aparecieron los aplausos. Hay que recordarle a los que protestan que la rusa fue número 1 a los 18 años y ha ganado 35 torneos WTA en su carrera, entre ellos 5 grandes. Además de atraer mucho público por su belleza y talento en este deporte. Y hay una cosa clara, doctor Londoño, Sharapova se mantiene más vigente que nunca. En Instagram y Twitter acumula casi 8 millones de seguidores y su empresa de caramelos espera en el 2018 tener un valor estimado de $20 millones.
Su posibilidad de participar en el próximo Roland Garros se sabrá el próximo 16 de mayo, cuando la organización del evento tome la decisión. Antes, la tenista rusa ha sido invitada para participar en los torneos de Madrid y Roma. Buen regreso de Sharapova, doctor Londoño. Ojalá la podamos ver en París el próximo 26 de mayo. Sí, con ese talento tenístico tiene seguidores por todas partes. Nos contamos en ese número, nos fascina el revés y nos fascina el servicio de Sharapova. Es una cosa impresionante. Bueno, lo cierto pues es que ahí está, contra viento y marea, una mujer con una dedicación y con una tenacidad y con un carisma sensacional, porque es que hay una cosa que no venden en las esquinas, que es el carisma, ni en deportes, ni en política, ni en nada. Eso se tiene o no se tiene. Y María Sharapova tiene carisma y atrae multitudes, atrae la gente que le gusta ir a verla jugar. Esa es una realidad. Sí. ¿Sabe cómo se llama el nuevo libro que sacó después de la sanción? Escribió un libro, se llama Unstoppable, Imparable. Imparable. ¿Eso dice todo? Bueno, eso dice todo. Y en un minuto estaremos con Fernando Nicolás Araujo, senador por el Centro Democrático, temas fundamentales para tratar con este joven senador de la generación del 14.